Buenas tardes. Bueno, acá estamos, seguimos con el estudio. También le damos la bienvenida a los que están en forma virtual, también viendo desde las redes, desde YouTube, desde la red que sea. Les mandamos un saludo desde acá. Y bueno, estamos en medio de un proceso, todos sabemos muy bien. Como iglesia estamos acá soportando y llevando la obra del Señor acá en Martínez. Nuestros pastores están en este momento en Mozambique, en África, cumpliendo el propósito de Dios también, que es llevar el nombre de Dios a otras naciones. Y bueno, acá estamos. Venimos haciendo un estudio muy lindo para los que por ahí no están acostumbrados a la forma del estudio. Agarramos un capítulo de la Biblia, que en este caso es la carta de Pablo a los Corintios, una iglesia. Y veníamos viendo ya anteriormente la primera carta que él le manda a los Corintios, y ahora estamos viendo la segunda carta, posterior, ¿no? Y era una iglesia en Corintios que sabemos que ya venimos viendo, tenían algunos problemas. El propósito de las cartas de Pablo era justamente demostrarle a los corintios, a los cristianos que estaban en Corintio, en la iglesia de Corintio, demostrarles primeramente el amor de Dios, que sobrepasaba todo entendimiento, pero también de parte de Dios una exhortación. Y cuando hablamos de exhortación, pareciera como que la palabra tuviera un matiz o un sentido medio negativo, pero en realidad es como un ruego. Cuando vos le pedís encarecidamente a alguien que se corra de ese lugar porque se va a hacer daño, es como un ruego la exhortación. Entonces tenemos que tomarlo de esa forma. Creo que lo más sano para nuestros corazones y para la salvación de nuestra alma es entender que es una exhortación cuando viene de parte de Dios. Porque cuando viene de parte de Dios, nos va a salvar, nos va a sanar, nos va a restaurar, nos va a liberar. Y vamos a crecer y vamos a cumplir el propósito por el cual Dios nos viene trayendo y nos trae con lazos de amor. Entonces Pablo, con mucha compasión, con mucho enfoque, con mucho empeño, habla a los corintios en esta carta dándoles a entender de que las veces que él estuvo firme con ellos fue por su bien. Pero los corintios habían tomado algunas palabras de Pablo como las habían torcido. Y ahora vamos a ver un poco, la idea de este capítulo de hoy, es ver cómo es que Pablo, al darse cuenta de que los corintios aún no podían abrirse, ensanchar su corazón para con él despliega un montón de principios por los cuales él tenía la credencial para poder hablarles de parte de Dios. Él tenía con qué, por decirlo de una forma, parafraseándolo entre nosotros, podemos decir, él tenía con qué hablarle. Él era embajador de Cristo. Él les hablaba de parte de Cristo. Entonces, por ahí pasa hoy muchas veces que cuando viene alguna persona a nosotros a hablarnos, ¿qué pasa? Tratamos de regular, de calibrar y filtrar, a ver de parte de quién viene, ¿por qué me lo está diciendo esto? Somos rebuscados, los hombres somos rebuscados, todos somos un poco complicados. Entonces Pablo, el propósito que tenía era justamente de sacar todos los obstáculos que hay en el corazón de los corintios para que puedan recibir la palabra de Dios en sus corazones con pureza, con amor, como venía realmente de parte de Dios, ¿no? Toda la palabra que escuchemos de la Biblia viene de parte de Dios, es Dios hablándonos, viene de parte de Dios y tenemos que tomarla como tal. Entonces vamos a hacer, antes de empezar con versículo por versículo, quería
quería que guarden en su corazón estas dos cositas que vimos la semana pasada con Yami y la otra semana con Reggie, con Javi, en donde con Javi vimos que Pablo les decía, no miren a los corintios, no miren las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto tenía que ver con los corintios, porque los corintios constantemente, como vimos en la primera carta, estaban envanecidos. Y Pablo se tuvo que poner firme para decirles que ellos estaban gloriando en esa vanidad, porque eran muy pendientes de lo que externo, de lo que se veía, de los sabios de este mundo, de la sabiduría de este mundo. Entonces pasaba que ellos se fijaban demasiado en las cosas que se ven y no tanto en las que no se ven, y menospreciaban el ministerio de Pablo porque él se ve que era estéticamente chiquito, no tenía mucha elocuencia para hablar, no era como los sabios de este mundo que son elocuentes, quizás que tienen unos razonamientos muy sofisticados. No, Pablo era un hombre sencillo. Había todos sus títulos y sus cosas de antes de conocer a Cristo, los tenía por basura, ya prefería no tenerlos con tal de poder tener más conocimiento de Cristo. Estaba enamorado de Cristo, quería más de Él. Entonces Pablo primero les dice eso, ¿no? Versículos anteriores les dice, no se fijen o no pongan su mirada en las cosas que se ven, pónganlo en las que no se ven. Y después, como Yami decía la semana pasada, también vimos que en un momento, antes de empezar este capítulo y a lo último del capítulo anterior, Pablo dice, y todo esto, les hablaba de que Dios hace todas las cosas nuevas, ¿no? Las nuevas criaturas que somos ahora en Cristo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio, se refería a Él, y nosotros lo podemos tomar como a nosotros, ¿no? Somos parte de lo que Pablo habla, fue bajando por el testimonio de Pablo, nosotros estamos acá. Llegó hasta acá. Nos dio, ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y acá enfoquen esta palabra. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿A quién? A nosotros. A nosotros. Nos encargó algo. O sea, hay una labor. Y ahora sí, cuando entendemos que hay una labor, nos introducimos en el capítulo que vamos a ver hoy. Que dice, versículo 1. No sé si lo podemos poner. Dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos. La palabra colaboradores tiene mucha importancia. Labor tiene algo importante, ¿no? Trabajo. Y co es que acompaña el trabajo, ¿no? Coequipo, coequiper, copiloto, la palabra al lado de labrador o de trabajador. Pues como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios es verdad que la habían recibido, porque si no hubieran recibido gracia no serían cristianos. Nadie que se puede llamar cristiano puede decir que no tiene gracia, que no recibió la gracia. Ya desde la misma salvación, Dios nos da la gracia que es ofrecida libremente de salvación, pero también Dios nos dio la gracia para ese ministerio que nos llamó de reconciliación, para esa labor. Nos da el ánimo, nos da lo que necesitamos, el favor para que llevemos a cabo esa labor, ese encargue que nos hizo de reconciliar a los hombres con Dios. Entonces dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Os exhortamos
quiero que entendamos de vuelta la palabra, volvemos de vuelta a la exhortación. No es un reto, es una súplica, es un ruego. Os rogamos, vamos a ponerlo en esa palabra, también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Os rogamos. ¿Cómo podemos recibir la gracia en vano? Estorbar la obra de la gracia en la vida de uno, recibir el favor de Dios y fracasar en lo que es lo que Pablo dijo cuando estaba hablando de eso. O sea, estaba hablando de que podíamos llegar o podemos llegar a adormecernos, incluso a la falta de perdón hace que esa gracia que recibimos se estanque. Hay muchas cosas que puede hacer que se estanque esa gracia, pero Pablo lo que estaba queriendo hacer era llamarles la atención con el tema de la reconciliación, ya que había una grieta entre ellos y él. Ellos todavía no estaban bien con él. Entonces le está llamando la atención acá, porque ellos todavía no podían dejar fluir esa gracia que habían recibido. Entonces Pablo les hace una exhortación y les dice, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Y en sí dice, y en día de salvación te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí la hora y el día de salvación. Ahora es el día de salvación. Es un llamado a la urgencia, ¿no? O sea que no hay mucho tiempo para perder. El trabajo que Dios da es ahora, el que nos da es para este tiempo. Y Dios tiene tiempos. Yo me venía acordando cuando hablamos de tiempos, cuando Dios le manda a Noé, o mejor dicho, antes de que le mande a hacer el arca a Noé, le dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. 120 años le voy a dar. Y 120 años fue el tiempo que tuvo Noé para construir la barca y para que todos los que estaban se arrepientan al ver que venía lo que Noé estaba diciendo que iba a venir. Nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos, pero por ahí estamos muy relajados o estamos muy ocupados también con nuestros quehaceres, con nuestras preocupaciones, con nuestras ansiedades, con las cosas de este mundo, y pasan de largo muchas de las personas que por ahí aún no han alcanzado la salvación. Pasan de largo, no porque nosotros queramos que pasen de largo, pero de a poco nos vamos haciendo inconscientes de que hemos recibido una salvación y un encargo de parte de Dios y que Dios quiere que colaboremos, Dios quiere que hagamos su obra. Y cuando hablamos de su obra, no es que Dios nos tiene que ayudar a nosotros lo tenemos que ayudar, en cierta forma tenemos que descubrir, orar hasta descubrir qué es lo que Dios quiere y insertarnos en eso. Esa es en la obra de Dios, no nuestra obra. Si bien Dios nos ayuda en nuestro trabajo y nos ayuda en la familia y en tantas labores que tenemos para hacer, lo que está interesado Dios que trabajemos, que colaboremos, es en su obra, en la obra de salvar al perdido, en la obra de que la verdad sea conocida, para que nadie se pierda. O sea, la verdad expuesta, así como la estamos exponiendo ahora, ¿no? Pero en el trabajo, en la casa, con nuestros hijos, con las nuevas generaciones, continuamente que la verdad no se pierda, que la verdad pueda ser algo vivo y que la gente de afuera la vea en nosotros como una carta viva, que la vea encarnada en nosotros. Y acá, después de este versículo, en donde nos habla de la salvación, dice, acá empieza Pablo a enumerar una serie de, como si fuera su currículum. Empieza a hablar de todas las cosas que lo acreditan a él como apóstol para venir y decirles lo que le iba a decir. Entonces empieza a enumerar, y acá es interesante porque por lo menos a mí me habló mucho este pasaje, que creo que es el primero que a uno le tiene que hablar es a uno mismo.
y sentí que Dios estaba rogando a través de su palabra a mi corazón que yo entienda esto, y quiero tratar de ser lo más claro posible con ustedes también para que ustedes también lo entiendan. Que Pablo en realidad estaba describiendo todo su ministerio acá, pero estaba abriéndose el corazón, estaba abriendo el corazón. Estaba queriendo hablar con un corazón sincero, con los corintios, con su iglesia. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperiado. El ministerio de Pablo en realidad no podía evitar que sea vituperiado, estaba siendo vituperiado. Vituperiado quiere decir menospreciado, ¿no? Los corintios lo venían menospreciando a él. Pero él no podía hacer nada contra eso. Lo que sí podía hacer era exponer todos estos principios para que ellos vuelvan a entender de que no tenían que poner su mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Y fíjense esto. Él dice, en este versículo dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. Él sabía que necesitaba paciencia. Pablo sabía que muchas cosas en su vida lo impulsaban a buscar paciencia. Algunas de ellas eran las pruebas comunes de la vida, otras eran padecimientos traídos directamente por otras personas, ¿sí? Como nos pasa a nosotros, tal cual. Y otras eran agentes directos externos y otras eran infligidas por sí mismo. Ninguna prueba era la misma, pero todas hacían que necesitara paciencia. Y cuando habla de esa virtud, la pone como delante de todas, está diciendo, es una palabra en griego que es upumone, ¿no? Pero más allá de eso, que no es tan relevante, sí el significado de esa palabra paciencia tiene como significado soportar, activamente, soportar. No es espera pasiva, es soportar activamente algo en una actitud casi hasta triunfante, en medio de la tribulación, en medio de la adversidad, tan triunfante que hasta transforma lo negativo en positivo. ¿Sí? Es esa paciencia de soportar la que Pablo estaba pidiendo continuamente, que era la que necesitaba continuamente y era la que él estaba encabezando ese listado de su ministerio. ¿Por qué? Porque él dice, en tribulaciones, o sea, paciencia, soportar tribulaciones, en necesidades, en angustias. Angustia parece ser que es como algo así como una persona que está siendo restringida, apretada en un lugar, ¿no? Es que para que aprenda a no mantenerse a sí misma, a no depender de sí misma. Y metafóricamente es una necesidad de consejo también. Dice, al no saber qué hacer o hacia dónde o qué lugar voltear, o sea, a qué lugar dirigirse. Una persona que está angustiada, ¿qué hago? Voy para allá, dejo este trabajo, voy para allá, me mudo, hago esto, hago lo otro, me voy de acá, voy para allá, le digo o no le digo, angustiada. Él tenía angustias. Él estaba bajo presión, él estaba estresado muchas veces, ¿por qué no decirlo? Bajo estrés, bajo presión. Pero él antepone la paciencia, o sea, soportaba, tenía la capacidad de soportar activamente esa situación. O sea que estas son las cosas que tenemos todos, tribulaciones, necesidades, angustias, todos las tenemos. Y él habla de la paciencia que lo acreditaba. Azotes, cárceles y tumultos. Esto ya era como la paciencia que necesitas para soportar algo que te inflige otro. Muchas veces los cristianos dicen, pero ¿por qué fulanito me dijo esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? O me agredió, o me dio vuelta la cara. Hay que aprender un poco más de Pablo, que está mostrando que el ministerio de él tenía la capacidad de soportar todas estas cosas porque tenía un encargo de parte de Dios que era un llamado supremo, reconciliar a los hombres con Dios. Entonces,
pasaba por estas necesidades, por estos azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos y ayunos. Esto era infligido por él mismo se imponía más trabajo, como siempre hablamos que nosotros los cristianos tenemos muchas veces que trabajar el doble. Él mismo se imponía a sí mismo desvelos, noches quizás por ahí hablando con personas o orando o viajando, ayunos, ya sea por oración o porque tenía que seguir trabajando y no tenía tiempo para parar a comer, por cualquier motivo, pero estaba teniendo restricciones y él lo soportaba y necesitaba esa paciencia para soportar activamente y transformar todas las cosas. Entonces Pablo necesitaba esta paciencia. Pero no solo eran estos padecimientos que Pablo destaca en esta lista, sino que así como él honestamente habla de las cosas que él tenía que sufrir o padecer, también hace mención en el versículo que sigue, que él dice que es en pureza. Él se aferró a las cosas buenas que Dios le había dado, a esa gracia que Dios le había dado para poder soportar. En pureza, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. En palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Él se aferró a eso. Y así como daba a conocer que tenía padecimientos, también decía, él, si bien tenía las pruebas quizás más superior a cualquiera de nosotros, también tenía, ponía en la lista todas aquellas cosas que tenía él, quizás también más que todos nosotros. Ese poder de Dios para soportar, para seguir adelante, ese amor sincero, esas palabras de verdad. Acá dice a diestra y a siniestra. Es de las de tomar armas ofensivas y defensivas, ¿no? Cuando uno va a diestra y a siniestra, como que está para todos lados librando una batalla, mientras avanza es atacado, ¿no? Pero avanza. Y bueno, él está dando ese tipo de palabras para hacerles entender a los corintios cuál era su ministerio, que ellos estaban en cierta forma menospreciando. Y después acá sí llegamos a una parte donde es difícil de entender, pero tiene que ver con esa mirada de lo que se ve y lo que no se ve. Fíjense, yo los voy a deletrear, voy a nombrarlas una por una y se van a dar cuenta que una es cómo nos ve el mundo, cómo veían los corintios o los corintios carnales, los que estaban mirando las cosas de Pablo con lo que se ve y no con lo que no se ve. Y cómo veía Dios a Pablo, cómo ve el mundo a los cristianos y cómo nos ve Dios a nosotros. Hay una diferencia acá. Dice, por honra y por deshonra. Muchos a los cristianos los ven deshonrados, pero Dios nos ve honrados y a Pablo lo veía honrado. Por mala fama y por buena fama. Los cristianos muchas veces no tienen buena fama. O los corintios hablaban con mala fama de Pablo. Como engañadores, pero veraces. Fíjense la diferencia que hay, cómo lo veían los corintios a él y Pablo haciendo mención de cómo lo veía Dios. Como desconocidos, pero bien conocido. Como moribundo, mas he aquí vivo. Como castigado, mas no muerto. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Entonces, puesta la mirada en las cosas que no se ven, no en las cosas que se ven. Muchas veces los que miran a los cristianos dicen, no, están como siempre afligidos, siempre están como, ¿no? A veces miran a los cristianos como con desprecio. No es así, no están enfocados, no están mirando las cosas como deberían verlas. Amén. Pero eso es lo que está diciendo Pablo. Esto es lo que está diciendo Pablo.
Entonces, Pablo ahora desea reconciliarse con ellos. Desea reconciliarse con ellos. Entonces, nuestra boca se ha abierto a vosotros, dice versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Y acá el oh Corintios es una expresión de amor, de pasión por querer estar bien con ellos. Percibir su profundidad en ese oh Corintios, o su pasión, ¿no?, de corazón. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Acá ya es directo Pablo. Pablo le dice, yo les hablo de corazón, les di todos estos principios para decirles todo lo que yo soporto, todo lo que con que yo vengo a ustedes. Aunque ustedes me vean con deshonra, yo vengo honradamente a ustedes. Y así muestra la actitud de él con cada una de las cosas que él venía y les habla de corazón, ¿no? Él lo que quería hacer era apelar a que los corintios vean que ellos estaban siendo estrechos de corazón. Y les pide, ahora dependía de ellos el reconciliarse, porque él hizo un autoexamen, una autoevaluación de su ministerio y de cómo él se estaba acercando a ellos. Ahora le correspondía a ellos, estaba en manos de ellos, acercarse o reconciliarse, ¿no? Pero bueno, ellos estaban en una posición de víctima. Ellos estaban en una posición en la que, bueno, Pablo nos sentimos como medios ofendidos. No estamos todavía, no sabemos si podemos soportar lo que nos dijiste, la forma en que nos dijiste que somos vanidosos o que estábamos envanecidos en nosotros mismos. No, todavía no, les costaba aceptar que ellos aún no estaban bien. Pero ese problema, en realidad Pablo estaba queriendo decir algo más que ahora vamos a ver, porque en realidad el problema no era Pablo, porque Pablo ya estaba expresando todo su amor, no era que Pablo no nos amaba, ellos no podían decir Pablo no nos ama, porque estaba expresando con todo su corazón, oh Corintios, yo quiero estar bien con ustedes, yo quiero que ustedes se reconcilien con Dios, porque no pueden estar mal conmigo, sino van a estar mal con alguien es estar mal con Dios. Entonces, acá entra Pablo a hablar de cuál era el problema directo. Y les dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia con Belial, Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré por vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero vayamos por el primero, en el versículo 14, donde dice, no os unáis en yugo desigual. Esta idea, esta frase, está tomada de Deuteronomio también, la idea, Deuteronomio 22:9, donde habla de dos cosas que se unen que no debieran estar unidas. Hablaba de dos animales diferentes, que se ponían a veces dos animales para arar la tierra, se ponían un yugo, y si los animales eran muy diferentes, la meta o la punta donde tenía que apuntar para hacer el surco derecho se doblaba, porque un animal más débil iba más lento que el otro, iba doblando, entonces se corría el camino. Y esa idea, ese concepto que está describiendo Pablo acá de no unirse a un yugo desigual, por lo general nosotros los cristianos entendemos que tiene que ver con el matrimonio o con la pareja, ¿no? Y es verdad, sí, se usa mucho
porque realmente en el matrimonio cristiano es muy importante estar de acuerdo, ser uno delante de Dios. Y es verdad la verdad es que si un hombre piadoso cristiano se casa, se une en matrimonio con una mujer que no está convertida, realmente va a tener una cruz, va a tener que llevar una cruz muy fuerte toda su vida y viceversa, ¿no? Si una mujer se casa con un hombre no convertido. O termina desviándose, ¿no? El yugo desigual lo lleva a desviarse y se pierde, porque la otra persona le tira para el otro lado. La imagen, la ilustración es bastante clara. Pero Pablo no solamente estaba hablando de ese yugo a nivel de pareja, sino que acá habla de la influencia que tiene el mundo sobre nosotros. La influencia de muchas formas tiene el mundo sobre los cristianos. Y se ve que los corintios se habían unido o eran muy amplios, por decirlo así, en su corazón para estar asociados con los incrédulos. Entonces, claro, lógicamente, ellos todavía no tenían la mente renovada, porque si ellos estaban en ambientes no cristianos, en ambientes incrédulos, la forma de pensar, de razonar, de mostrarse, de querer vanagloriarse, el egoísmo, la avaricia y todo eso que es tan normal, cotidiano en el mundo, estaba contaminándolos a ellos. Entonces, ellos todavía tenían su corazón en el mundo. Por eso no podían todavía perdonar a Pablo cuando Pablo les habló. Todavía no podían reconciliarse, pero todavía no lo reconocían del todo. Pero Pablo se daba cuenta de que ellos todavía resistían el ministerio de Pablo, no aceptaban del todo el ministerio de Pablo, porque todavía había cosas en ellos que no estaban bien, porque tenían el corazón todavía con otros amores que ocupaban su corazón. Entonces, la influencia es algo que es importante y tiene que ver con nuestra pureza, nuestra santidad, con nuestra comunión con Dios. Es mucho más que casarse con un incrédulo. Se puede aplicar a cualquier cosa. Es como cuando Jesús dice, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es como un barco debe estar en el agua, pero el agua no debe entrar en el barco, ¿no? El barco está diseñado para estar, o debe estar en el agua, pero el agua no debe entrar en el barco. Bueno, nosotros como cristianos también no debemos dejar que el mundo nos influencie a tal manera de que lleguemos a pensar diferente. Tenemos que renovar, hay una palabra en Romanos 12:2 que dice renovar nuestro entendimiento, transformar nuestro entendimiento para comprobar cuál es la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios, ¿no? Y eso viene cuando nos apartamos para Dios y podemos resistir, podemos dejar de lado, apartarnos de las cosas que nos influencian como el mundo. Esto puede ser de varias formas, se puede decir que puede ser una película, un libro, un programa de televisión, puede ser una revista. Ahora, Pablo, hay algo que quiero aclarar, no estaba hablando de que nos tenemos que salir del mundo, o sea, no es que los cristianos no podemos asociar o estar entre incrédulos. Muchas veces, o sea, si fuera así tendríamos que salir del mundo, ¿no? No podríamos estar. Lo que está diciendo es que nos separemos de corazón, en ese sentido. Y muchas veces nosotros nos creemos fuertes y que podamos en realidad estar entre medio de los incrédulos y que no nos van a influenciar, que nosotros somos lo suficientemente fuertes como para resistir y para estar puros y no contaminados. Pero tenemos que tener cuidado con una palabra que habla de eso. Ahora se las busco y es un proverbio, creo, donde habla de eso y quiero destacarlo porque es importante. Si lo encuentro, ¿no?
Bueno, no lo encuentro. Pero lo que sí, parafraseándolo, es: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Mm? Porque del corazón habla la boca también. Y si estamos en medio de personas que continuamente no tienen cuidado de cómo están hablando, de lo que sale de su corazón, tarde o temprano terminamos contaminándonos. Uno dirá, bueno, depende del tiempo que yo esté con esa persona. Sí, y depende del tiempo, pero también depende de tu amor por esa persona, porque si vos te encariñás mucho con las personas que son así, tenés que tener cuidado de no contaminarte. Y era un poco lo que le pasaba a los corintios, ¿sí? Ahora, acá está, lo encontré. No era un proverbio, era 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ellos necesitaban conformarse a Dios y no a este siglo. Los corintios permanecían con amistades y con sus relaciones, sus vínculos, como igual que antes de convertirse. Entonces, su corazón todavía no podía recibir toda la gracia, en realidad la gracia la habían recibido, pero la estaban recibiendo en vano. Este era uno de los motivos por los cuales Pablo introdujo en que no reciban su gracia en vano, que ellos estaban llamados a ser agentes de reconciliación, pero tenían que reconciliarse con Dios, tenían que reconciliarse con Pablo y tenían que estar abiertos de corazón a Dios y no tanto a este mundo, porque ellos creían que podían hacer las dos cosas. Y acá Pablo dice, ¿qué tiene que ver la justicia con la injusticia? No hay comunión, ¿no? No hay compañerismo. ¿Qué tiene que ver las tinieblas con la luz? O Belial con Cristo. Belial, en este caso, se utiliza para hacer referencia a Satanás. Específicamente, en el Antiguo Testamento hablaba de una persona o de hombres que eran inicuos o escandalosos. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Comunión se refiere muchas veces a la unidad en que lo que le pertenece a uno le pertenece al otro, ¿no? Hay una comunión. ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Se ve que ellos todavía tenían ídolos, o habían ese problema que Pablo mencionó en 1 Corintios del 8 al 10, todavía estaban ahí y hacía que su corazón todavía siga siendo mundano por las cosas de este mundo y por los ídolos. Después vemos que dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, como Dios dijo. Pablo les había dicho antes que ellos eran el templo del Dios viviente en forma individual, pero acá Pablo ya lo estaba diciendo como el templo, como el cuerpo, como la iglesia entera, ¿no? Ustedes son el templo, o sea, entre ustedes Dios habita. Como hablábamos hoy cuando estábamos orando, Dios está entre medio nuestro. Él quería estar hablando aplicándolo de esa forma. Nosotros, así como se cuida un lugar para que no sea profanado, tenemos que cuidar también nuestro corazón y nuestra mente, ¿no? De las influencias de este mundo, para poder tener comunión, pero no con este mundo, sino con Dios. Nosotros, el precio que pagó Cristo para que nosotros podamos recibir esta gracia es muy alto. Fue su propia muerte y la verdad es que es un ofrecimiento que no fue fácil. Costó la vida de Él. Entonces, realmente muchas veces vivimos como si no nos diéramos cuenta. Lo digo por mí mismo, lo digo por todos los que estamos muchas veces viviendo el día a día y luchamos contra nuestra carne, contra Satanás, contra este mundo. Pero
con todos los días, por eso digo, todos los días hay que predicarnos el Evangelio, porque el Evangelio es el mayor tesoro que pudimos haber adquirido en este mundo. El mensaje de salvación es lo más valioso que tenemos. No hay nada más valioso. Nada que poder. Por eso todos los días realmente tenemos que ser conscientes de que hoy es el día de salvación, hoy es el último día. Ese es el mensaje que tenemos, la salvación de parte de Dios. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Estamos justificados delante de Dios por la fe en Él. Y esto es algo que proviene de Dios. ¿Quién nos da la fe? Para que creamos en Él. Nos la da Dios. Y la fe hay que ejercitarla. La fe, me puse a pensar en esto de ejercitar la fe, en cuando los discípulos estaban durmiendo, en realidad Jesús estaba durmiendo y estaban cruzando con la barca hacia otro lado y se levanta una tormenta. Ellos se desesperan, se ve que ya se estaban ahogando y le recriminan a Jesús que no tenía cuidado de ellos, que se estaban muriendo, que se iban a morir. Y Jesús un poco se levanta y reprende, calma los vientos, calma el mar y le dice, ¿y dónde está su fe? ¿Por qué no la pusieron por obra su fe en esta circunstancia, en esa tribulación? Bueno, la fe no es algo que está ahí y que aparece cuando quiere aparecer y se va. Tenemos que ponerla activa, tenemos que activarla. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿dónde estaba su fe? ¿Por qué no pusieron en práctica su fe? Y cuando estamos en tormenta, nosotros, si bien confiamos en la soberanía de Dios, sabemos un montón de cosas en la teoría de Dios y que es soberano, nos pasa que estamos en la tormenta, igualmente somos como los discípulos, que no somos capaces de poder aplicar la fe en el momento que necesitamos. Y eso es gracia. Necesitamos la gracia de Dios porque nuestra fe va a ser probada. Pero vale mucho la fe, porque es lo que nos acerca a Dios. Es lo que Dios también nos dio para que nos acerquemos a Él. Dice, habitaré y andaré entre ellos, y acá está parafraseando, Pablo va a parafrasear 3 citas del Antiguo Testamento. Ezequiel, el profeta Ezequiel, el profeta Isaías y el profeta Jeremías. No está textual, no lo habla literal, pero él unió las 3 cosas que dijeron los profetas para darle el sentido correcto a lo que quería decir a los corintios. Dice que Dios dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Está hablando del templo, ¿no? Está hablando de cada uno de nosotros, que somos templo de Dios, como iglesia. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, dice Dios. Ustedes serán pueblo de Dios. Y Él va a andar entre el medio nuestro. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. O sea, acá está hablando claramente, ¿no? O sea, si bien toma pasajes del Antiguo Testamento, para decir exactamente lo mismo que dijo Dios en el Antiguo Testamento ahora a los corintios. Ustedes apártense de lo que es inmundo, apártense de lo mundano, de los ídolos. Porque hay una promesa acá, yo andaré entre ustedes, si ustedes hacen eso, yo os recibiré. La promesa de apartarse de las cosas del mundo es que Él nos va a recibir. No es una promesa es una promesa que tiene una recompensa, por decirlo así. ¿Y qué más queremos que tener comunión con Dios? Entonces, acá realmente termina diciendo, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es la segunda vez y única que se menciona el Todopoderoso en el Nuevo Testamento. La palabra Todopoderoso, el significado es aquel que tiene todo en su mano. O sea, aquel que tiene todo el mundo en su mano, ¿sí? Está diciendo, me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
y yo seré para ustedes padre. ¿Sí? Me venía a la mente la ilustración de vuelta, ¿no? Del Padre nos llama hijos y nos pide que colaboremos con Él para la reconciliación de los hombres con Dios, ¿no? Nos da ese encargo para que trabajemos, para que la gracia que recibimos no sea en vano. Me puse a pensar en cuando yo cortaba el pasto en casa, muchas veces Franco cuando era chiquitito me quería seguir con su maquinita de cortar pasto de juguete y yo lo dejaba porque estaba pasando un tiempo con él. No era para nada eficiente, tardaba mucho más, era todo más engorroso. Pero en realidad era el tiempo que yo tenía con él y me gustaba a mí compartir eso con él, esa labor. Quizás nosotros por ahí también nos sintamos que somos un poco torpes para hacer la obra de Dios o porque tenemos todavía nuestro corazón a veces distraído o porque no sabemos por dónde empezar o por ahí también nos pasa que creemos que no recibimos suficiente gracia y creímos eso, pero en realidad Dios dice, mi gracia es suficiente. Y la gracia se nos da para darnos ánimo para hacer la obra, pero no por la obra en sí. O sea, Él dice que lo hagamos. Acá hay un problema que nosotros los cristianos tenemos. ¿Pero lo hace Dios o lo hago yo? Las dos cosas. ¿Sí? Las dos cosas. Nosotros hacemos lo que Él nos dice, Él hace lo que Él dice y la obra se hace. La obra se hace. Nosotros le hablamos a una persona, no porque nosotros le hablemos o le demos testimonio, Dios hace su parte, aplica su palabra en el corazón de la persona se reconcilia con Dios. Él hace su parte, tenemos que confiar en eso. Si no, es imposible que nosotros hagamos algo porque ya sabemos que nosotros no tenemos nada, no tenemos capacidad de convencer a nadie. Pero tenemos que confiar en el mensaje de Dios. Tenemos que confiar en que Dios dio el Evangelio, nos dio la reconciliación y por medio de Jesucristo tenemos vida, tenemos salvación, tenemos perdón, tenemos redención, tenemos santificación. Así que esa es hoy la palabra que quería compartirles de lo que Pablo habló a los corintios como iglesia, a nosotros también. Dios estaba en Pablo hablando de la reconciliación. Dios estaba en Pablo hablando de que habían recibido gracia, que no la desaprovechen. Y seguramente hay mucho más para reflexionar en todo esto. Yo creo que si a mí me dejó pensando muchas cosas, la introspección o la evaluación de uno mismo con respecto a la gracia, a cómo estoy usando esa gracia, si la recibí en vano, puedo ser culpable de haber recibido esa gracia en vano. Señor, ayúdame a entender qué es lo que querés que haga. ¿No? Un clamor tiene que salir de nuestro corazón. Señor, ¿qué querés que haga? Quiero ayudarte, papá. Ayudarte. Quiero colaborar, papá. Quiero contarle a otros la gracia que recibí. Quiero dar de gracia porque recibí de gracia. Eso es maravilloso. Porque todo lo recibimos. ¿Qué tenemos que no hayamos que recibido? Todo lo que está acá lo hemos recibido. La palabra la recibimos. La vida la recibimos. Todo lo recibimos. Y lo damos. Cuando le damos tiempo a alguien, cuando le escuchamos, cuando le damos palabra, cuando le damos consuelo, por ahí estamos siendo ese instrumento de Dios. Que Dios nos use como cada uno somos, pero que no sea en vano. Que no sea en vano. Que no nos quedemos trabados en esto del servicio o del trabajo. Nos podemos poner trabados. Quizás yo soy el primer culpable de decirlo en el sentido de que me lo aplico a mí mismo. A veces nos pasan cosas, estamos en necesidades, estamos en tribulaciones, pero acá Pablo está diciendo que él, aún en necesidades y en tribulaciones, seguía para adelante. No se trababa. Seguía. Soportaba. Seguía. Porque sabía que la vida de los corintios también y de tantas otras personas, la labor de Dios tenía que ser cumplida.
Y él en un momento dice que trabajó más que todos, ¿no? Pero no él, dice, no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Bueno, eso es lo que me gustaría reflexionar. Si estamos trabados o sentimos que no estamos dando lo que de gracia recibimos, que podamos soltar esas mochilas. Si alguien, en vez de azotarnos, por ahí se burló de nosotros, no como Pablo, que lo azotaron o estuvo en la cárcel. Si pasamos por una necesidad económica, como sé que muchos pueden haber pasado. Si pasamos por una necesidad emocional. Si de chicos fuimos maltratados, heridos, si tuvimos alguna carencia. Igualmente Dios te dice, todas las cosas serán hechas nuevas. No mires lo que se ve, mira lo que no se ve. Ahora estás recibido en mi casa, sos mi hijo, yo te amé, di mi vida por vos. No hay amor más grande. Oh Corintios, le dice, oh Corintios, no estés más estrecho, abrí tu corazón, abrí tu corazón. Así que bueno, podemos reflexionar un poco en esto. Adoramos al Señor. Con manos vacías